Hola, aquí de nuevo. Eh, Vamos a eh, trabajar con el discurso de las parábolas de Mateo 13. Eh, Hay muchísimas posibilidades que podríamos haber elegido, pero creo que aquí tenemos la ventaja de que todas estas parábolas están agrupadas en un capítulo. Si vos te estás iniciando en la lectura de la Biblia, te va a resultar más sencillo leerlas todas juntas que tener que andar buscando una por acá, otra por allá. Vamos a recurrir, como lo hemos hecho otras veces, a la ayuda de un PowerPoint. Y bien, estamos entonces con el discurso de las parábolas. Y no te olvides que estamos en nuestro cuarto punto de vista, así como te lo estoy presentando yo. Esta síntesis no es palabra de Dios, esta es el esquemita que yo te ofrezco. Que las parábolas son eminentemente un género narrativo que incluye la historia. Y así, entre parábola y parábola, se complementan, se corrigen, se retocan. Podríamos decir, múltiples pinceladas del misterio de Cristo. Y no le cansan las parábolas. Tendríamos que hacer un trabajo con los milagros de Jesús, la oración de Jesús, los encuentros de Jesús con los niños, con los pobres. Pero en este caso, elegimos las parábolas. eh, y buscamos en ellas una sabiduría, particularmente un modo de ver, una luz. Fíjate, acá te menciono las parábolas que vamos a trabajar en este video. Yo te pido que vos leas las parábolas, que ahora pongas stop, leas todas las parábolas, porque si no, no es igual que vos escuches una reflexión, una explicación sobre parábolas que no leíste. Eh, es más, yo preferiría que leas las parábolas y no que escuches el video, si hay que elegir entre una cosa o la otra. Eh, Vamos por partes. La primera, la parábola del sembrador. Yo pienso que ya la leíste. ¿A qué apunta? Bueno, apunta a mostrar la eficacia de la palabra de Dios. La semilla cae en el campo y va a dar fruto. Pero fíjate que los frutos no son siempre iguales y también está amenazado el fruto. Por eso, si bien la palabra de Dios es eficaz, requiere también una respuesta humana. Y esas respuestas no son todas iguales, hay distintos rendimientos en relación con la calidad de la tierra, como pasa en la vida. No todos aprovechamos del mismo modo las posibilidades que tenemos. Algo importantísimo para estas parábolas es que Dios siembra en todos lados. En la época de Jesús, cuando el sembrador sembraba, no sabía bien por dónde iba a pasar el camino. Y no imagines los sembradores de aquella época con los gringos de campo de nuestros campos santafesinos, que están hipertecnologizados. No, en aquel momento las herramientas que tenían, las posibilidades eran muy escasas, incluso muchas veces ni siquiera sabían dónde iban a estar el camino, y no lograban desterrar todas las espinas, las piedras, hacían lo que buenamente podían. Y en eso Jesús veía una analogía con la obra de Dios, que Dios toma las cosas así como están. Dios quiere que haya mucho fruto, pero siembra en todos lados. Dios no es tacaño. Si la semilla cae entre las piedras no tiene problema, si cae entre las espinas no tiene problema. Y algo que es continuo en todo el Evangelio, que la salvación, el reino, se produce en la decisión. Acordate que de esto hablamos desde el primero de los videos. El reino ocurre en la decisión. Pero no cabe duda que esta decisión está afectada por el contexto. Si recordás el primer video, charlamos sobre las influencias que había también en nuestras decisiones. Hablamos de todo el mundo inconsciente. Otra parábola, la del grano de trigo y la cizaña.
Para esto es necesario, yo supongo que ya leíste la parábola, que te cuente que entre trigo y cizaña hay mucho parecido. Sobre todo cuando son verdes. Una vez que el trigo y la cizaña maduraron, ahí ya es más fácil hacer la selección. Pero de buenas a primeras se parecen bastante. Los empleados del campo querían arrancar la cizaña que el enemigo había sembrado y el dueño del campo le dice, no, esperen, no, no esperen. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que en el campo de Dios están mezcladas las realidades y que Dios está dispuesto a tener paciencia mientras el bien y el mal están mezclados. Veamos algunos puntitos que podemos entresacar de esta parábola extraordinaria. El estilo de Dios es la paciencia. A nosotros nos gustaría enseguida desterrar el mal, pues Dios tiene muchísima paciencia con el mal. Si viste El Señor de los Anillos, el Gollum, Frodo, tiene paciencia con el Gollum hasta el último minuto. Eh, eh, y finalmente su paciencia va a ser recompensada. De hecho, su paciencia va a terminar salvándolo. Te recomiendo ver esa película maravillosa. La, la parábola no dice que da todo igual. Dice, no, el trigo es trigo y la cizaña es cizaña. El bien es bien y el mal es mal. Pero anda despacio, no es tan fácil distinguirlos. Eso vale para las relaciones interpersonales y vale también dentro tuyo. No seas tan acelerado, tan acelerada para desterrar lo que te parece que está mal. Sé paciente con los demás, sé paciente con vos mismo. También, qué bueno estaría poder dividir netamente el bien y el mal. Pero el bien y el mal pasan por el corazón de cada uno de nosotros. No podemos hablar de los buenos y los malos. La parábola habla de un enemigo que puso cizaña en el campo. Quiere decir que Jesús no es ingenuo respecto al mundo. Hay mal, hay un enemigo, y hay un enemigo del reino, de ese anuncio que él está haciendo. Y fíjate que la cizaña es sembrada en el campo mientras el dueño del campo duerme. Te sorprendería la cantidad de veces que Jesús habla de un sueño de Dios. Y él mismo, en alguna situación de tormenta en el lago, en la barca con los discípulos, duerme. Que Dios duerma no tiene que llevarnos a la angustia, tiene que llevarnos a la paciencia. Dios piensa, aunque haya peligros en el mundo, podemos dormir bien. Y Él se ocupa. Una parábola hiper cortita o chiquitita como el grano de mostaza, que es chiquitito así, en esa proporción que estás viendo, un poquito más grande que la cabeza de un alfiler. Y después va a dar como fruto una hortaliza abundante. Ya es llamativo que Jesús no quiera comparar el reino con un gran árbol, con un ciprés, no, con un granito de mostaza. ¿Y qué nos quiere decir con esto? Bueno, pues que los inicios del reino es probable que sean pequeños, normalmente van a ser pequeños. No tengas miedo a las cosas pequeñas. En tu vida séte amigo de las cosas pequeñas. Y es más, de los caminos largos. Dios no es amigo de los atajos. Me gustaría mucho hablar de esto, pero no quiero pasar de los 15-20 minutos en este video. Fíjate la desproporción entre la pequeña semillita y el gran arbusto, el gran árbol que surge después.
como en estas imágenes, ¿quién diría que el grandote este de la serie Games of Thrones, la montaña, alguna vez fue un feto, alguna vez fue un bebito en la panza de su mamá? Bueno, el reino de Dios también es y muy pequeño en sus inicios y su desarrollo puede sorprender. También esa semillita que parecía solita en sí misma, un día se va a convertir en un árbol, los pájaros del cielo van a venir a abrigarse a sus ramas. Aquello que vos acogiste como palabra de Dios y tuviste la paciencia de sembrarlo y esperar su desarrollo y crecimiento, un día va a beneficiar a otros también, no solo a vos. El reino de Dios te hace bien a vos y siempre hace bien también a los demás. Que te decía antes, Dios no es amigo ni de las prisas ni de los atajos. Nuestro Dios es un Dios rico en tiempo. Una parábola extraordinaria. Es increíble que Jesús pueda sacar cosas tan estupendas de imágenes tan sencillas. La levadura mezclada con la harina. La parábola de la levadura. Yo pongo, enseña que, bueno, para mostrarte cómo puede interpretarse, ni soñar que con esto yo pretendo agotar o explicar una parábola que en realidad está propuesta para que vos hagas tu propia lectura. Bueno, la levadura se va a mezclar con la harina. No queda la harina por un lado, la levadura por el otro. Pues bien, el reino se mezcla. En la gracia de Dios se mezcla en la masa. Dios no quiere hacer una secta. Dios quiere transformar la humanidad. Dios no quiere salvar a unos elegidos. Dios quiere transformar la humanidad. Nuevamente se insiste en el tiempo, porque vos fíjate que esa levadura, hasta que leude, precisamente, va a ser necesario un tiempo. También es valorada la diferencia. Imagínate si todo fuera levadura, imagínate si todo fuera masa, eh, no tendríamos el pan. Es bueno que haya diferencias, a Dios le gustan las diferencias. Y lo casero de la imagen, eh, lo hogareño de la imagen, porque el reino tiene que ver mucho más con la vida cotidiana, con una familia, con una señora que amasa, y no con potentados, ricos, poderosos, gente hipercompetente. Dos parábolas también brevísimas y de un tremendo valor. El tesoro encontrado en el campo y la perla también que un comerciante de gran valor prefiere vender toda su colección para encontrarse con esa perla. Nuevamente, algunas enseñanzas que podemos entresacar. Hay que trabajar, porque el que se encontró con el tesoro en el campo estaba trabajando, estaba labrando la tierra, no se encontró por pura casualidad. Pero hubo una gracia. No en todos los campos te encontrás con un tesoro. Así pasa con Dios. Tenés que trabajar, pero Dios quiere darte algo que era inesperado. Vos no estabas a la expectativa de eso. El don de Dios supera las expectativas humanas. El reino pide renuncia. Fíjate que en la parábola de la perla, el comprador, vendedor de perlas, el negociante de perlas, tiene que vender toda su colección. Ahora, no lo hace y el que compra el campo tiene que vender todo lo que tenía para comprar el campo. Ahora, nadie se molesta de haber encontrado un tesoro. Nadie se enoja, todo lo contrario. Si yo tengo que vender porque voy a hacer un negocio mejor, lo hago con gozo. Es decir, si yo tengo que hacer renuncias y todavía me cuestan demasiado esas renuncias, muchas veces me pasa, quiere decir que todavía me falta encontrarme con la plenitud del reino. Quizás entendí algunas cosas, encontré algunas cosas, pero me falta seguir encontrándome
con el reino, porque cuando te encontrás con el reino, las renuncias se hacen con felicidad. Y ya para ir terminando, fíjate lo rápido que estamos pasando, estas parábolas extraordinarias, estupendas, que nos hablan de la sabiduría del Evangelio, es la parábola de la red y los peces. Nos está diciendo que la red recoge todo tipo de peces, pero después los pescadores tienen que hacer una selección. En concreto, hay una selección. Dios es paciente, pero llega un momento de la selección. De la selección. No abusemos de la paciencia de Dios. Bueno, eh, espero que estas presentaciones te hayan resultado de utilidad y que te puedas acercar vos mismo, vos misma, con más confianza en la Sagrada Escritura y que hagas tus propias lecturas. Ni sueñes que con esto hemos agotado el mensaje del reino. Eh, Ojalá me comprometo en un futuro, no inmediato, pero tampoco lejanísimo, a continuar esta serie. Muchas gracias.